Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Pirihueico, Panguipulli, Licanray, Coñaripe, Liquiñe y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Que me das para
esta mañana tengo mucho gusto en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Harold Pizarro, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén, amén. Bienvenido, hermano Amén, Harold. amén, mi pastor. Buen día. Gracias por su invitación. La verdad que me siento privilegiado al estar acá frente a usted y al público que nos ve, y a nuestros hermanos, y le doy Amén. gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Hermano Harold, siempre nuestros invitados le damos gracias a usted por haber aceptado la invitación, porque nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente. Entonces ellos dicen, si lo hizo con el hermano Harold, también lo puede hacer conmigo, pues. Y así es, Amén. pues, exactamente, porque el Señor es suficiente para todos. Así Hermano es. Harold, la primera pregunta es, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Amén. Amén. Mire. Bueno, pastor, yo vengo de una familia, soy nacido y criado en el Evangelio, de de una familia cristiana completamente, de una familia numerosa. Somos 8 hermanos, ¿cierto? Más mi padre y mi madre, 10 en la familia. Crecimos en el Evangelio, sí, viendo cómo caminaba mi padre y mi madre, y bueno, y nosotros como polluelos detrás de ellos a la iglesia eh, todos los fines de semana, ¿cierto? Mi papi tenía a cargo en la iglesia, era jefe de coro de JBH 40 en esos tiempos, y bueno, y estábamos acostumbrados digamos, a participar en, en estos coros que eran tan preciosos, bonitos, de más de 6.000 personas en esos tiempos. Y así que nací y criado, como le decía anteriormente, y conociendo al Señor desde chiquititos. La verdad es que fue una familia muy unida. eh, Siempre estábamos, digamos, atentos a ir los días domingos, porque aparte de eso, cuando estábamos chicuelos, nos entretenía, digamos, en la salida de la iglesia también, porque después de las reuniones nos llevaban a comer helado. Entonces salíamos todos ahí en grupo, como era grande la familia y nos juntábamos con otros hermanos por ahí, pasábamos ahí en la Alameda, recuerdo en esos tiempos, a tomar un helado. Y esa era nuestra diversión, era también como niños, nos sentíamos, digamos, eh, mi papá nos daba un premio por asistir a la iglesia. Y así nos fuimos criando, ¿cierto? Y conociendo al Señor. Y bueno, y pasó el tiempo, y mi papá fue por muchos años jefe de coro ahí, con muy bonitos testimonios. Y pasó el tiempo y fuimos creciendo y obviamente seguimos perseverando en la iglesia, yendo a escuela dominical, en reuniones en las tardes, qué sé yo. Y bueno, y el Señor ahí haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y lamentablemente llegan los tiempos cuando uno crece y se va haciendo, digamos, eh, eh, joven. Adulto Y, y- o adulto y ya. claro, joven adulto y va cayendo, y va cayendo, digamos, en la amistad y qué sé yo, y pasan cosas en esos tiempos donde uno se separa un poco, ¿cierto?, de los padres y quiere comenzar una vida personal, y bueno, y vienen tentaciones y vienen problemas. No todo es no por ser uno nacido y criado en el Evangelio, es toda una vida de rosas, digamos. No es así. Eh, por lo menos en mi caso. Eh, entonces, resulta que uno se hace amigo de los amigos y vamos, digamos,
participando con ellos y qué sé yo, y vamos también infringiendo, digamos, la ley de Dios y lo que nos manda hacer, ¿cierto? Y por ahí vienen los pecados que uno nunca quisiera hacer. Después, obviamente, cuando adulto se empieza a dar cuenta en qué estoy haciendo, qué lesera hice. Entonces, bueno, pasaron harto tiempo, hartos años en ese vivir, ¿cierto? Le doy gracias a Dios porque nunca fue algo grave ni estuve, digamos, involucrado en cosas graves dentro del mundo, ¿cierto? Pero, eh, pero sufrí, porque bueno, ahí en esos tiempos, si bien es cierto, tenía amistades también mundanas, eh, de una u otra manera yo trataba de predicar porque el Señor nunca lo deja, siempre ahí lo está amonestando, siempre lo está amonestando, de una u otra manera lo está amonestando y te está diciendo, tú eres hijo mío, tú eres hijo mío, no te voy a permitir que te vayas. Y es, bueno, o que te pierdas, ¿cierto? Y por ahí, y por ahí uno va predicándole también a las personas. Bueno, y todos mis amigos que eran del mundo eh, me conocían de esa manera, me conocían de esa manera y y me decían, pues en esos tiempos era más difícil ser cristiano. Yo no sé, ahora los niños me da la impresión como que les cuesta menos. En ese tiempo nosotros éramos llamados los canutos y cuánta cosa y sobrenombre que nos ponían. Entonces, eh, pero fíjese que con el tiempo mis compañeros me fueron conociendo, los compañeros de curso hablo, y, y claro, aparte de participar con ellos y estar también en la misma de ellos, eh, pero sabían de que yo era cristiano y de una u otra manera, de una u otra manera yo les predicaba, ¿cierto? Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y bueno, conocí a mi esposa también en esos tiempos. eh, Mi esposa tampoco, ella no era cristiana, no era cristiana, conocí con, desobedeciendo la palabra, ¿cierto? No me unía a una mujer cristiana, y bueno, eh, pero ella conocía al Señor. Ella en esos tiempos comenzó a ir conmigo a la iglesia, ¿cierto? Y bueno, y fue conociendo al Señor, y para gloria del Señor, ella recibió también al Señor junto conmigo después con los tiempos, porque se me olvidaba comentarle que yo durante todo ese tiempo yo no acepté al Señor como mi Señor y Salvador, ¿cierto? Yo solo comencé en la familia cristiana, pero nunca había aceptado al Señor. Pasó el tiempo y de todo este peregrinar, ¿cierto?, entre el mundo y la iglesia, eh, nos casamos con mi señora, nos casamos con mi señora. Pasó el tiempo, como le digo, íbamos a la iglesia, no íbamos a la iglesia y estábamos ahí en ese vaivén. Y llegó un momento en que tuvimos algunos problemas, obviamente que iban a existir porque cuando uno no está con el Señor se expone a diferentes situaciones que uno no quisiera vivir. Y bueno, y fue la situación que nosotros vivimos en el matrimonio y y nos costaba llevarnos y nos costaba comunicarnos y habían problemas de ese tipo. Así que un día conversando con mi mamita, el problema que me encontraba yo en mi matrimonio, ella me dijo, no, hijo, tú no puedes llegar y dejar a tu esposa. En ese tiempo recuerdo que ya teníamos los dos hijos que tenemos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y ella me convenció de que fuéramos en ese tiempo a una iglesia que se llamaba Chacarilla, ¿cierto? Que está en el sector de Macul. Y, y yo le conversé a mi señor y mi señor aceptó y partimos allá a Chacarilla, me dijo, vamos para allá porque estamos caminando con tu papá y la verdad es que nos va a ser bien estar en familia juntos y caminando y te va a ir bien, hijo, acompáñame. Ya pues mamá, partamos para allá.
fíjese que fue de bendición porque en Chacarilla nos hicieron un cupo ahí en el coro de la iglesia y comenzamos a adorar al Señor ahí en ese coro y la verdad que vivíamos momentos muy lindos que hasta el día de hoy los recordamos como momentos muy, muy preciosos en el Señor. Eh, teníamos el Espíritu Santo, fue en la iglesia, en esa misma iglesia que recibimos al Señor, eso ya le estoy hablando de hace hartos años atrás, pero tardemente, por desgracia, digo yo, porque podría haber sido mucho antes. Uno después cuando pasa el tiempo y se hace maduro, se da cuenta de que la vida sin Dios es muy dura, es muy dura. Y cuando uno está en el Señor, todo cambia, es fascinante, es maravilloso vivir a los pies del Señor y todo se hace mucho más fácil, todo se hace mucho más fácil. Hermano Harold, Sí, el Señor, para nuestro público televidente, no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos. ¿Cuándo le hizo amén. la entrega de su vida al Señor? En esos tiempos fue en el año 2000, yo ¿Ya? tenía alrededor de unos 40 años en ese tiempo, y ahí le entregué la vida al Señor, hicimos la confesión de fe con mi señora y mi hija mayor en la iglesia de Chacarilla, como le contaba, y ahí cambió nuestras vidas, comenzamos a perseverar, mi señora ahí conoció al Señor, el Espíritu la tomaba en este coro que le digo que participábamos constantemente, ella hasta el día de hoy no se olvida, digamos, de ese momento y yo tampoco, porque ahí nos cambió nuestra vida Sin duda. y claro, por supuesto, y ahí comenzamos a conocer más del Señor, comenzamos a ser discipulados y a vivir lo que es la vida en Cristo, ¿cierto? Hermano En el Harold, tiempo. Sí, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción. Luego seguimos conversando con usted en la segunda parte después de la canción. amén. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú,
Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 tú me amas. Y después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Harold Pizarro, y quedamos que en la primera parte usted aceptó al Señor por ahí por el año 2000, le entregó su vida a Cristo, y desde entonces usted no ha vuelto a Egipto, como se dice en el lenguaje cristiano, ¿cierto? Cuando uno vuelve al mundo, dice, volvió a Egipto. Amén. Entonces usted no ha vuelto a Egipto y Amén. afirmó sus pies en el Señor. Y cuéntenos ahora cómo ha sido después que usted aceptó a Cristo, le entregó su vida al Señor, si ha habido alguna intervención divina y milagrosa de Dios en su vida. Sin duda, todos los días es un milagro el hecho de que amanezcamos a un nuevo día, pero hay intervenciones divinas y milagrosas en que se hace palpable la presencia de Dios en su vida. Cuente a nuestro público televidente qué pasó, hermano Harold. Amén. Mire, quiero ir a un recuerdo que tengo siempre palpable, bonito, de años de mi juventud. Recuerdo que trabajaba en una empresa donde nos llevaban, un fin de semana nos llevaron en el verano, obviamente, a un sector de playa. Y yo debo haber tenido unos 18 años, 18, 19 años, joven. Y bueno, y partimos en estos buses que ponen las empresas, ¿cierto? Y partimos a esta playa del norte y llegamos con ansiedad, éramos jóvenes, con compañeros de trabajo, qué sé yo, en esos tiempos yo había aprendido a nadar, nadaba bien, era joven, atlético, ¿cierto? Como uno es a los 18, 19 años. Y nos bajamos del bus, fíjese, y la cuento porque para mí es una experiencia muy enriquecedora y de parte de Dios. Y, y, y nos pusimos traje de baño con nuestros compañeros de trabajo y nos lanzamos al agua. Y la verdad que la playa que estábamos era media complicada porque venía oleaje de ambos lados y yo me las di de caperuzo ahí y me metí al agua y me bañé y qué sé yo, de repente yo me veo un poco más adentro que mis compañeros y quise salir y no pude salir. Y no pude salir, fíjese, y, y traté y nadaba y me empecé a complicar y a desesperar un poco en el agua a pesar de que yo nadaba bien en esos tiempos. Y se me empezó a desaparecer la gente, la orilla de la playa. Llegó un momento en que no veía tierra por ningún lado y estuve en, en el medio del océano donde no veía otra cosa que no fuera agua. Y me puse a nadar de espalda a pensar en mi muerte, fíjese, ¿cómo me voy a morir acá? ¿Cómo no voy a poder salir? Ahora no sé para dónde nadar. Y empecé a conversar con el Señor. Y empecé a conversar con el Señor y le decía yo, Señor, si llegó mi hora, no importa, lo que me importa es que me vaya contigo, Señor. Y me acuerdo y me emociono cada vez que lo cuento porque el Señor me habló de una manera al corazón importante
y me dijo, tranquilo, hijo, tranquilo. Tú tienes que vivir esto, tú tienes que vivir esto porque es la forma de que tú te des cuenta que yo estoy contigo y siempre estaré contigo. Y yo hablaba con él, le decía, Señor, pero la verdad, le decía yo, que no quiero morir ahogado porque que soy, sé nadar, no sé cómo voy a morir, Señor, cómo va a llegar la noche, me voy a congelar, ¿qué va a pasar, Señor? Tranquilo, hijo. Esperaba un buen rato en mi desesperación, digamos. Yo estaba consciente de que tenía que tener tranquilidad. Y el Señor me daba esa paz. Y seguía nadando de espalda, ¿cierto? Y, o sea, flotando de espalda porque no nadaba ni un lado. Y de repente, fíjese usted, pastor, que doy vuelta a mi cabeza y tenía la playa lejos, pero tenía la playa atrás. Y comencé, Dios me dio esa tranquilidad en mi corazón y en mi cuerpo y comencé a nadar suavemente de espalda hacia atrás, hacia la playa. Y llegué, pues. Mis compañeros me estaban esperando. Esto debe haber sido más de 20 minutos. Fue un rato muy largo. Y fue mucho más de 20 minutos y me sacan los compañeros y cómo estás y me empiezan a hacer poco menos que respiración. Yo nunca tragué una gota de agua, pero el Señor ahí, yo sentí la presencia del Señor y fue milagroso, porque la verdad es que ahí nos comentaban después los salvavidas que se había ahogado mucha gente en ese sector. Pero tuve ahí un encuentro con el Señor importante que, como le digo, hasta el día de hoy me acuerdo y es bonito de contarlo porque el Señor en los momentos difíciles, Él siempre está presente. Este es Amén, solamente un amén, ejemplo. Así es, amén. Hermano así es. Harold, usted tocó dos hechos para nuestro público televidente. El primero es que al que honra, honra. Yo tengo que reconocer el aporte de su papá cuando dirigía este coro instrumental y llevó la plantilla a 2 o 3 eventos de puertas abiertas cuando estábamos comenzando. Y él, Amén. con mucho amor, mucho cariño, llevó a ese conjunto que era la plantilla del coro instrumental que tenían. Amén. Y lo segundo que usted tocó para nuestro público televidente es que somos hijos de la promesa. El Amén. Señor siempre nos cuida desde que nos trajo a este mundo, porque ninguno de nosotros viene por casualidad a este mundo, sino que todos venimos por voluntad de Dios. Y entonces Así en esa es. voluntad de Dios, Él nos cuida, nos protege, nos libra de muchas situaciones y es posible que algunos de nuestros amigos televidentes, sean varones o sean damas, estén pasando por una situación difícil y queremos decirle desde aquí que Dios es la solución para sus vidas. Y si ellos ponen atención como usted le puso oído al Señor, le va a hablar y a decir que Él tenga paciencia, que esperen, que estén tranquilos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, hermano Harold. Dios bendiga su vida, su familia y todo donde ponga sus manos sea de bendición y también reciba bendición, hermano Harold. Amén, mi pastor, amén. Yo agradecido de esta invitación, precioso siempre conversar con usted. Usted es un gran pastor y mi amigo personal. Lo amo en el Señor y, Amén. y le doy la honra y la gloria al Señor por esta entrevista. Amén. Vamos ahora a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción, hermano Harold, y después la reflexión de la palabra. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
Y ahora, después de esa hermosa canción, vamos a ir a la reflexión de la palabra. Para esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 26 al 30. Dice así la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Lo que está hablando aquí Jesús es la promesa del Espíritu Santo. Pero él hace una referencia muy importante. Dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho? Muchas cosas. Este mismo Evangelio de Juan, en el último capítulo, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo e hizo, piensa el apóstol Juan que no cabrían los libros en el mundo. Imagínense. Piensa el apóstol Juan que no cabrían los libros en el mundo. Y entonces este poder del Espíritu Santo viene a nosotros en el momento que confesamos con nuestros labios a Jesús como nuestro Salvador personal. En ese momento viene el Espíritu Santo y es parte de nuestra vida. Comienza a morar en nosotros y Él es el que nos va a redarguir de pecado y nos va a amonestar en las cosas que Dios ha hecho. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser la tercera parte de la Trinidad, porque ya hemos hablado antes de que Dios Padre es creador, Dios Hijo Jesucristo es Salvador, suyo y mío, y el Espíritu Santo es el Paracleto, es la tercera persona de la Trinidad, porque Jesús dijo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, que debíamos hacer discípulos en todas las naciones. Y nosotros, gracias a Dios, estamos haciendo discípulos, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Gracias a Dios, porque no sabemos dónde caen las ondas, pero sí Dios tiene receptores que están escuchando en nuestra lengua, en nuestro idioma, el mensaje con la palabra de Dios. Y entonces, dice, Jesús dijo que hagamos discípulos en todas las naciones, les bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Algunos dicen, es un viento, es una fuerza de la naturaleza. Pero yo jamás he visto que el viento, cuando lo siento silbar en el aire, no sé de dónde viene ni a dónde va, pero solamente lo siento silbar.
no me ministra, no me pastorea, no me guía, no me orienta, ni me recuerda las cosas que Jesús dijo e hizo. Por eso es que aquí Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará a recordar todas las palabras que Jesús dijo e hizo en favor suyo y en favor mío. Y entonces dice Jesús aquí: la paz os dejo, la paz os doy. En medio de esta circunstancia que estamos viviendo, hay muchos creyentes, amigos, conocidos, que están preocupados por la situación que estamos enfrentando. Una pandemia como nunca antes en la historia del mundo. Fíjese, nunca antes en la historia del mundo había venido una pandemia como la de ahora, en que todo el mundo está contagiado con el coronavirus. Y es un virus tan letal que mata a la gente. Entonces hay muchos creyentes y hermanos, amigos, conocidos, que están asustados. Pero recuerden que en la congregación el Señor habló y dijo que lo que estaba mandando era para el mundo, no era para sus hijos. Ahora, usted me dirá, pastor, pero han muerto hermanos, pastores y personas que usted conoce que iban a la congregación y han muerto. Pero el Señor dijo en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. Por eso nosotros tenemos que seguir las instrucciones que Jesús nos dejó mientras estuvo aquí en la tierra predicando el Evangelio, las buenas nuevas, para usted y para mí, para que podamos ser salvos. Y gracias al Señor porque nos usa como instrumentos en sus manos a usted y a mí para predicarle a otro. Y si usted no conoce la palabra, no se preocupe, cuente el testimonio, lo que usted era y lo que es, como lo hizo el apóstol Pablo cuando defendió su fe ante el rey Agripa y el gobernador Festo en Israel. Claro, cuando fue enjuiciado por causa de su fe, porque de judío o de perseguidor pasó a ser perseguido. Entonces él cuenta su testimonio del encuentro que tuvo personalmente con Jesús en el camino a Damasco. Y termina en el versículo 19, capítulo 26 de los Hechos, diciéndole al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces usted no sea rebelde a lo que Dios ha hecho con usted, no tenga vergüenza. Si usted era alcohólico, drogadicto, fumador, etcétera, etcétera, usted puede decir, Dios me sacó de esa situación pecaminosa. Dios me libertó, Dios me sanó, Dios me perdonó y Dios me salvó. Ahora soy un hijo o una hija en sus manos para hacer su santa, perfecta y divina voluntad. Y sigue diciendo aquí el Señor, porque esta es palabra de Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Claro, frente a todas las cosas que estamos viendo y viviendo, y todavía faltan algunas que son más duras y peores, y no es que esté siendo yo una persona que esté intimidando, no soy un agorero tampoco,
Jesús lo dejó escrito en su palabra y lo podemos ver en la próxima semana en el mensaje que el apóstol Pedro en la segunda epístola habla acerca de las cosas que van a venir antes de que Jesús aparezca en las nubes. Por lo tanto, usted, amigo y amiga, prepárese. Y usted, hermano y hermana, no basta con decir soy creyente. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios en su vida. Y entonces estará considerado como uno de los que va a entrar en el reino de los cielos para vivir eternamente y para siempre junto a la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice, mi paz os dejo y la paz os doy. O sea, debemos estar en una actitud de tranquilidad, de sosiego, de observar lo que está pasando y confiando en que el Señor tiene el control de su vida y también tiene el control de la mía, porque el Señor vino para eso, para darnos tranquilidad. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice. Yo la doy. Claro, porque el mundo puede darle una tranquilidad con un trabajo secular. Puede darle la tranquilidad a través de su sueldo, o de su profesión, o de tantas cosas. Sin embargo, usted va a seguir con un vacío interior que no se puede llenar ni con dinero, ni con bienes, ni con títulos, ni con nada que se parezca en este mundo. Ese vacío se llena solamente invitando a Jesucristo a que sea parte de mi vida. Y por supuesto, siendo parte de mi vida, se fue el miedo, se fue la preocupación, se fue el sobresalto, se fue la angustia, se fue la aflicción, la tristeza, la pena, el dolor. Y ponga, suma y sigue ahí. Se fue todo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el Señor en su vida. Amigo y amiga, especialmente usted que no ha hecho esta declaración de fe, invitando a que Cristo sea el Señor de su vida. Tal vez usted viene llegando de una fiesta, o de haberse drogado, o de haber bebido, o de haber hecho cualquier cosa que está lejos de la presencia de Dios, pero sintonizó este programa tempranamente ahí en su hogar y se encontró con la palabra de Dios, agradable y perfecta para llenar ese vacío y llenar esa intranquilidad y esa inseguridad que va por dentro, que nadie la puede ver seguramente. Solamente usted lo sabe, la inseguridad, la pena, el dolor, la tristeza que lleva por dentro. Pero el Señor la conoce. Y sigue diciendo aquí el Señor, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Recuerde usted, hermano y hermana, que ha leído la palabra. En el Antiguo Testamento, en Job, llegó a una reunión, el innombrable, que el Señor lo reprenda. Y se sentó ahí y le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¡Ay, no has visto a mi hijo Job! Sí, le dice, claro, lo he visto. Pero él te sirve porque tiene de todo, muchos animales, muchos sirvientes,
mucho terreno, tiene un buen patrimonio, por eso el hombre está dulce. Pero tócalo a ver si él no va a defraudarte. Y entonces Dios le dice, tócalo menos su vida, la voluntad permisiva de Dios. La vida está solo en sus manos, no en un medicamento, no en un médico, no en una vacuna, no en nada. Está en las manos de Dios, la vida y la muerte. Por lo tanto, ahí donde está esta mañana, le sugiero que usted cierre sus ojos y pueda repetir junto conmigo la siguiente oración para que cambie de estado, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdido o perdida a salvado y salvada. ¿Quiere vivir esa experiencia? Pues cierre sus ojos y repita de corazón conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana usted ha hablado a mi vida. Y Señor, reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y en este momento me reciba como su hijo o su hija. Y le ruego, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, usted, como yo, y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, y hemos hecho su santa, perfecta y divina voluntad, seremos arrebatados para vivir eternamente junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene de poder. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.